Buenas noches, bienvenidos a la hora de la verdad. Soy Fabricio Ceballos y hoy nos acompaña Juan Sebastián de Jou. Él fue gobernador de la provincia y ahora está postulando para prefecto de Tungurahua por el proyecto Más Proyecto Ciudadano, que es la alianza de tres partidos políticos. Bienvenido Juan Sebastián, gracias por aceptar la invitación. A ti, Fabricio, gracias por el espacio. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Juan Sebastián, fuiste casi 2 años gobernador de la provincia, antes de empresario, más toda tu vida de empresario. ¿Por qué esa decisión de hacer política? Bueno, a mí no me gusta la palabra empresario. ¿Por qué? Siempre me he considerado un emprendedor, porque creo que ese espíritu innovador, ese espíritu de salir adelante es propio de los ecuatorianos y propio de los tungurahuenses. Entonces, cuando uno llega quizás a ocupar la palabra empresario, llega a una zona de confort, mientras que el emprendedor siempre está tratando de innovar y siempre está tratando de hacer algo diferente. ¿O porque el empresario es mal visto? No, no, para nada, al contrario, yo creo que el ser empresario en este país es realmente un reto porque generalmente las políticas van cambiando, los entornos no son los más amigables, incluso en algún foro al que pude asistir en los Estados Unidos decían que un empresario de América Latina triunfa generalmente en los Estados Unidos porque las políticas y las reglas son claras, en cambio acá nos toca reinventarnos seguidamente. ¿Por qué la política? En la época de transición entre el gobierno de Rafael Correa y candidato todavía Lenín Moreno, nosotros, un grupo de amigos, incluso Pablo Campana, está todavía como ministro, pertenece a nuestro colectivo, por decirlo, por denominarlo de alguna manera, teníamos la necesidad de acercar o de crear un puente entre lo público y lo privado, porque básicamente estaba muy divorciado. Las políticas públicas no favorecían al empleo, a la producción y a la tranquilidad. Con esto no quiero criticar las políticas anteriores, sino que te quiero hacer referencia básicamente a cuál fue nuestra motivación para hacer política. Nosotros nos unía siempre una amistad a los diferentes miembros de este colectivo con Lenín Moreno, de antes. ¿Hace cuánto tiempo le conocías? Incluso que antes de que él sea vicepresidente. Tú recordarás que Lenín Moreno siempre conversa, al menos su historia con Ambato y con Tungurahua. Él creó acá muchos amigos en su época también de empresario, uno de ellos mi tío. Entonces yo le conocía a Guillermo Villagómez. ¿Ya? Entonces, a través de mi tío Guillermo, yo le pude conocer a Lenín. Y obviamente cuando él decidió ser el candidato a la presidencia del Ecuador, nosotros le apoyamos, siempre con ese objetivo, ser ese vínculo entre lo público y lo privado. ¿Cuál fue tu relación con Rafael Correa? Porque entras en la época de Rafael Correa, entras en la gobernación. Claro, yo entro los últimos 3 meses del periodo del expresidente Rafael Correa. Mi relación con el presidente era prácticamente nula. Yo no vengo de una militancia, no vengo de las bases de Alianza País, nunca milité con Alianza País. Siempre y reconociendo, siempre fui un adepto, al menos al comienzo, de las políticas que se estaban aplicando en el Ecuador cuando sale el binomio Rafael Correa-Lenín Moreno. Sin embargo, nunca, como te digo, nunca milité por Alianza País. Sin embargo, por una recomendación del entonces candidato Lenín Moreno, en la segunda vuelta, él pide el cambio de gobernador en Tungurahua y me elige a mí como su representante, para ya, obviamente, tratar de mejorar la percepción, por decirlo de alguna manera. Venía muy desgastado. Y sin herir susceptibilidades de absolutamente nadie, pero sí mejorar la percepción que tenía el gobierno con las anteriores autoridades. Hay fotos de antes también con Rafael Correa. Eso te digo, yo siempre me declaré un adepto al binomio Rafael Correa-Lenín Moreno, siempre. Incluso lo he dicho más de una vez, siempre voté por el binomio Correa-Moreno y siempre apoyé a los candidatos que obviamente cumplían una expectativa que teníamos como jóvenes. Incluso de ahí podemos decir que hubieron muchos grupos quizás organizados como el propio Ruptura, es decir, compartíamos esa visión y ese sentimiento de que el país tenía que cambiar. Y obviamente la persona encargada o la persona que tenía esa visión era el expresidente Rafael Correa.
¿Y ahora qué opinas de Correa? Mira, yo generalmente soy muy respetuoso de las personas, de las ex autoridades, no me gusta entrar en controversias y prefiero, al no ser o al no catalogarme como político, sino como un ciudadano más, yo prefiero ser pragmático y decir una y otra vez que hubieron muchos aciertos y hubieron también muchos desaciertos en la política anterior. Una de ellas quizás concentrar mucho el poder y quizás perder con eso el norte con el que se fundó quizás los primeros años de gobierno. ¿Cómo es eso de no ser político y hacer política? Me encanta ese tema porque es bastante contradictorio y causa polémica, pero hay que entender lo que yo trato de decir o lo que trato de explicar. Yo no tengo una preparación política, no vengo y no soy afiliado a ningún partido político, no me considero una persona que tiene ideología, sino que tiene objetivos en la vida. Y uno de esos objetivos es el desarrollo social y el otro el progreso económico. Entonces mis decisiones son tomadas no por ideología, sino por pragmatismo. Alguna vez en mi primer discurso, ya como gobernador de Tungurahua, dije, nosotros como políticos o como autoridades no tenemos que ser ni buenos ni malos, tenemos que ser justos. Y yo creo que eso es lo que le falta a la clase política del Ecuador. Y hablo en general. Hay políticos buenos, políticos rescatables, y políticos que no deberían estar haciendo política o deberían estar en sus funciones. Sin embargo, desde el espacio en el que yo he podido practicar la política y ejercer de autoridad, me ha dado muchísimos resultados positivos el ser o tener esta visión pragmática para tomar decisiones separado de la ideología política. Tú dices que no vienes de una formación política, no has hecho un puesto político. ¿Están de más los partidos, en cambio? Mira, yo creo que hay un desgaste propio en todos los partidos. No es solamente Alianza País, no son solamente los partidos ni de izquierda ni de derecha, sino más bien hay una falta de credibilidad en el sistema político y obviamente los partidos son instrumentos políticos. Tanto es así que nosotros propusimos, o en este caso yo a la cabeza del Proyecto Ciudadano, para ser candidato puse dos condiciones que se tenían que cumplir sí o sí. La una de ellas es que no pertenecer a ningún partido político y formar este proyecto ciudadano donde esté apoyado por gremios, por asociaciones, y obviamente le tenía que dar vida a estos tres movimientos políticos. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de los partidos? Porque se supone que los partidos es justo para eso, para generar procesos de formación, procesos ideológicos. Es que yo creo que eso es lo que se ha perdido, y eso es lo que desgasta del nombre política, y eso es lo que desgasta a los movimientos y partidos políticos. Ahí cabe y ahí está, o ahí radica, la importancia de que nuevas generaciones comiencen a hacer política, en rescatar el valor de la política, el adecentar la política y con ello obviamente las nuevas formas de hacer política o movimientos o partidos. Cuando dices no tengo ideología, la ideología viene de un concepto que es tengo una idea, un pensamiento. Enmarcado a la política. O es que la gente, claro, o es que la gente le molesta el palabra ideología, porque ahora que he entrevistado, ningún candidato tiene ideología. Y bueno, no ninguno, la mayoría. ¿No crees que es más bien, primero no usar bien el tema, porque todos tenemos una idea, y después no encasillarse en algo? A ver, hay que ser claros en esto, no me estoy yendo al concepto propio de la palabra, de ideología, sino más bien traído al escenario político, hablando de ideología de izquierda o hablando de ideología de derecha. Tú eres centro. Yo creo que estoy muy en el centro, como te digo, me trato de llevar por objetivos claros. Y no puede estar el uno primero que el otro, el desarrollo social y el progreso económico. Si queremos progreso económico, el desarrollo social tiene que ser también sostenible. Nosotros tenemos que alimentar esa materia prima principal que tiene un país, que es su gente. Y si a los ciudadanos les cuidas, a los ciudadanos les apoyas con salud, con educación, con normas o con un entorno claro para la inversión también, le das progreso a la gente y ese progreso obviamente se ve reflejado en impuestos que pueden sustentar este círculo de desarrollo social y de progreso económico. Esa es mi tesis, capaz criticada o capaz no entendida por algunos, pero así es como yo me manejo y como he tratado de ver la política desde el escenario de la gobernación de Tungurahua. Tu primera experiencia es la gobernación de Tungurahua. Así es. La mayoría de experiencias es como emprendedor. Después de estar apenas un año y medio, ¿crees que se puede dar un salto para la prefectura? Ya,
Yo creo que marcamos un antes y un después en la política de Tungurahua o en este paso al cambio generacional de la política de Tungurahua. Implementamos un modelo de gestión que no solamente estuvo en práctica en Tungurahua, sino que a través de los diferentes ministros, incluso el propio presidente, creyeron y vieron una herramienta de capitalización política y de administración propia de la gestión en territorio, para que se puedan construir mejores políticas públicas, más adecuadas, más cercanas a la ciudadanía, a la necesidad. Fue uno de los principales hitos. El segundo hito, el control o el manejo político que nosotros hicimos acá en Tungurahua. Tú como periodista sabes muy bien que acá Tungurahua prácticamente comenzó a capitalizar de inmediato para el presidente Lenín Moreno gracias a sus representantes y obviamente a cumplir ciertos lineamientos como es el diálogo, pero que son propios de nosotros. El tungurahuense hay que saberlo entender. El tungurahuense es una raza especial dentro de las diferentes razas que hay en Ecuador, por decirlo de alguna manera, ya que aquí la gente lo que pide es que le dejen en paz, que las autoridades lo apoyen y que le dejen trabajar. Y nosotros comprendemos eso. Yo trabajo desde los 12 años, Fabricio. Recuerdo con claridad, esta quizás es una de las anécdotas que más marcó mi vida. Yo le pedí a mi mamá que me compre un artículo y ella me dijo desde el inicio, estás loco, yo no te voy a comprar porque está muy caro y vas a perder. Tenía 12 años. Entonces obviamente me invadió la frustración y las ganas de ese propio ímpetu de la juventud. Y le decía, mamá, cómprame. Y ella me volvió a responder y hasta que terminamos haciendo un pacto. Me dijo, yo te consigo trabajo y te pongo lo que te falte. Y me consiguió trabajo de sacacompras de un supermercado local, cuando este trabajo no era remunerado, sino simplemente tenías ingresos a partir de las propinas que te daba la gente. Me acuerdo clarito, me preguntaban las personas que conocían, me decían, oye, perdiste el año. Yo les decía, no, estoy trabajando porque tengo este objetivo. Entonces, despertar o saber entender ese ímpetu y esa naturaleza de los tungurahuenses es quizás lo que nos dio a nosotros muchísimo resultado en la gobernación de Tungurahua. Pero no es lo mismo hacer empresa que hacer política. ¿Qué lecciones sacaste en el camino? Sí, hay herramientas que sirven, empresa privada muchas veces más eficiente que lo público, pero en lo público no es hacer un negocio. La empresa privada tiene un objetivo que es hacer negocios y ganar dinero. En lo público no es así. ¿Cómo aprender esa lección? Mira, hay que hacer la diferencia clara, ¿no? Una empresa busca siempre rentabilidad económica, nosotros con las políticas sociales que se implementan a partir del Ejecutivo buscamos rentabilidad social, generar bienestar a los ciudadanos. Ese es nuestro principal capital. Para un político, para una autoridad, su principal activo es su gente más preparada, gente que esté siempre con ánimos y predispuesta a salir adelante. Cuando generas este tipo de entornos, hay beneficio también para la seguridad, la gente se enferma menos, es decir, cuando el foco de una autoridad es la gente, todo el país se mueve mejor, porque la gente se enferma menos porque tienes mejores políticas públicas, porque la gente triunfa más o porque hay emprendedores que tienen más éxito cuando hay un entorno positivo en el país. Nosotros como políticos o como autoridades debemos ser creadores de esperanza, porque eso es lo que alimenta el sueño de las personas. Ahora entrando un poco ya a lo que es la candidatura, las últimas medidas económicas seguramente no les favoreció mucho a lo que venía de las candidaturas. ¿Qué opinas tú de esto? Eso es lo que me gusta a mí del presidente Lenín Moreno, es un presidente que no toma decisiones basadas en la política, sino en lo que es necesario para el país. Una y otra vez defendí y me mantengo en el que el país tiene que comenzar a dar un giro. Es como poner un ejemplo. Es como que un padre de familia no pierde el trabajo, pero le bajen su salario. No puede seguir manteniendo el mismo ritmo de vida. En algún momento tiene que ajustarse. Eso es lo mismo lo que pasa en la economía del Ecuador. Ya no tenemos un barril de petróleo de 100, de $110. Sin embargo, creamos pasivos que a nosotros nos obligan a cumplir ciertas obligaciones, vale la redundancia, y eso a nosotros obviamente nos crea una presión en flujo de caja del país. Si nosotros no vemos cómo compensar sin tocar las políticas sociales, porque siempre lo primero va a ser la gente, para que a un país le vaya bien económicamente el foco tiene que estar en la gente, en los ciudadanos. Sin embargo, las medidas que tomó el presidente
yo como te digo, las respaldo, sobre todo porque si vas un poquito a teoría incluso económica, te dice claramente que un impuesto no puede ser eterno, sino que tiene que ser focalizado y tiene que ser temporal. Nosotros no podemos seguir manteniendo subsidios que no apoyan a todos los ecuatorianos, ¿verdad? Entonces yo creo que si hay clase alta, si hay clase media, si hay clase baja, nosotros tenemos que estar enfocando estas ayudas del gobierno siempre a los que más necesitan. Y la gente que tiene un poco más de recursos tiene que pagar el precio justo, precios internacionales de la gasolina, del diésel. ¿Les afectó en su campaña? ¿Les va a afectar? Mira, nunca he pensado en eso yo, porque cuando uno habla con la verdad desde el día uno y no hace de estas cosas políticas, sabe la ciudadanía cuál es la carta de presentación. Siempre he dicho y siempre me he manifestado con la verdad, así como he sido un crítico de la política agraria de este país. No de ahora, ustedes mismos me sacaron un titular que lo recorté y lo puse en un cuadrito todavía en la gobernación. De Howitt manifiesta que el agro ecuatoriano y de Tungurahua está en crisis. Es la verdad. Y es lo que está pasando. Después de eso, a los 6, a los 7 meses, tuvimos quizás las primeras movilizaciones sociales por parte de ganaderos y por parte de agricultores. Entonces, lo que uno primero tiene que hacer cuando es autoridad es reconocer quizás las debilidades y los problemas que están generando para que sean atendidos y que no se hagan más grandes. Las soluciones se tienen que dar en su momento. Juan Sebastián, hay críticas, algunas críticas de la gestión de la gobernación, digamos, puntuales. Una es de cómo se gestiona el personal y de que hay personas cercanas a ti, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Salud. Primero, ¿es cierto eso? Y después, ¿cómo garantizar que no pase lo mismo en el gobierno provincial? Bueno, te voy a dar dos ejemplos. Y por ahí vino una complicación también con el coordinador zonal, ¿no? Por este mismo tema. No, no fue por eso. De hecho, te iba a mencionar eso. Cuando nosotros llegamos a la gobernación de Tungurahua, lo que primero hicimos fue un análisis de los diferentes directores y coordinadores. Y tú entenderás que posterior a eso vino prácticamente una crisis política interna en el gabinete del presidente y básicamente los gobernadores perdimos esa injerencia de poder recomendar ciertas personas para el equipo de trabajo. Tal vez esto incidió para que tú renuncies, porque renunciaste en una época y regresaste. No. Luego te respondo eso. Nunca en mi época de gobernación creo que pude recomendar a 3 personas o a 4 personas. Con las demás hicimos lo que hace cualquier gerente de empresa que llega a una empresa nueva y que tiene una fuerza de ventas, que tiene un equipo administrativo, que es ganarse la confianza y motivarlos. Quizás ese fue el principal éxito que yo tuve en la gobernación de Tungurahua, motivar a la gente, ganarnos la confianza y decirles, cuenten conmigo, vamos a trabajar. No vengo acá por puestos, ni vengo acá para poner a mi gente, porque aparte no tenía ni siquiera gente. O sea, ahí vienen las contradicciones. Al no venir de una base, al no tener un grupo político de apoyo, sino que fue directamente mi nombre seleccionado por el presidente ya de la República, Lenín Moreno, no tenía base. Entonces lo que yo hice fue trabajar con lo que tenía. Sin embargo, siempre fui muy crítico de ciertas direcciones y siempre se las dije en la cara, con frontalidad. Cuando nosotros podíamos arreglar las situaciones, las arreglábamos. ¿Hay alguna persona cercana a ti en la dirección de salud? No tengo un familiar, no tengo un amigo cercano en ninguna de las entidades. Hoy tengo algunos amigos, obviamente, porque nos hemos hecho amigos en este camino, en la función, pero no tengo ningún familiar ni ningún amigo en la función pública. Los candidatos también cuestionan tanto el candidato a alcalde, que ya lo pregunté, y a ti, que usan recursos de la gobernación, a un personal de la gobernación para la campaña. Mira, me da quizás un poco de gracia estos murmullos quizás de pasillo, primero porque los recursos de la gobernación son escasos, no es lo mismo manejar un municipio o otra, incluso instituciones como el IES mismo, instituciones como el MAG, instituciones como cualquier otra. Cualquier otra institución tiene más presupuesto y tiene más recursos que la propia gobernación de Tungurahua. Tanto es así que nosotros mismos hacíamos muchas más funciones de las que estábamos encargados, porque planta central de la gobernación
es realmente reducida, no hay más de 36 Pero no personas. se usa recursos de la gobernación No, ni personal para de la nada. gobernación en tu campaña. Eso salió a raíz de que yo hice una invitación al Ministerio de Productividad. Yo justo había salido, eran los primeros días del mes de enero, y yo estoy con una campaña o estoy promoviendo un polo de desarrollo al sector metalmecánico, carrocero, autopartista, ensamblador, que es uno de los sectores que más encadena valor agregado y productividad en el país. Entonces, obviamente, yo tengo relación con los ministros. Pablo Campana es un gran amigo mío, es un amigo personal y obviamente un colega de trabajo hasta cuando estuve en la gobernación. Entonces, ahí tuve una invitación, ya habíamos coordinado la visita y yo le acompañé al gobernador dentro de esta visita que se hizo a algunas empresas privadas y entregamos el proyecto de polo de desarrollo, porque una de nuestras propuestas, Fabricio, dentro de la prefectura, es crear el primer puerto terrestre o el primer puerto interno en el país, aquí en Tungurahua. Esta visión la tenemos basadas en el conocimiento que tenemos de ventajas comparativas y no de competitivas. Vamos a conversar esto luego ya, ¿Seguro? del puerto. Lo otro, ¿por qué la renuncia? ¿Por qué la renuncia y luego regresar? Cuando te comentaba que no soy político, tuve esta transición también, esta curva de aprendizaje, se podría decir de alguna manera, y cuando comenzaron a pasar ciertas cosas al interno de la política, yo me sentí afectado personalmente, o al menos no me sentí en sinergia con lo que estaba pasando y con lo que uno estaba trabajando acá. Quizás muchos que no conocen la función pública piensan que es fácil, pero cuando uno se dedica realmente a trabajar, es un tema de riesgo, es un tema de desgaste y es un tema de muchísima entrega. Riesgo porque expones a toda tu familia. Desgaste porque trabajas más de 8 horas al día. Hay días que prácticamente duermes 4 horas. Estás al tanto de cualquier problema que pueda tener la provincia. Manejas cerca o controlas o gestionas o coordinas cerca de 44 instituciones acá en la provincia. Quizás manejamos uno de los ejes más complicados, que es el eje de la seguridad. Entonces, me sentí que no cabía más dentro de eso. Y hablé con el presidente y yo había puesto la renuncia, estaba prácticamente tal cual recogiendo mis cosas del despacho, que en ese tiempo no eran muchas, y recibo una llamada del presidente y él, siempre como buen líder que tenemos acá en el Ecuador, como presidente de la República, con calma me dijo: Juan, las cosas están cambiando y lo que tú estás pidiendo se va a dar en los próximos meses. Y tal cual, la política comenzó a cambiar, comenzamos a separarnos de ese fantasma de la ideología que nos hace mucho daño a nosotros. Soy uno de los enemigos de la ideología política, o sea, desde ahí ya me pasa a ver a mí. ¿Por qué a prefecto y no para alcalde? ¿O había competidores muy duros para alcalde? No, sabes que soy una persona que no le tiene miedo a los riesgos ni a la competencia sana. Me gusta más la prefectura por las competencias que se tiene basadas en mi perfil. Soy un tipo que le puede proporcionar o que le puede dar a esta prefectura un dinamismo diferente, sabiendo que hay muy buenas cosas que se han hecho, que hay una linda base y que nos puede permitir dar el siguiente paso a Tungurahua. Entonces analicé las dos opciones y la que más me convenció siempre fue la prefectura de Tungurahua. Hay muchas coincidencias, de hecho, porque Cecilia Chacón, actual viceprefecta, está postulando para viceprefecta contigo. Entonces hay muchas coincidencias en tu plan de gobierno con las del actual prefecto. Así es. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál es el toque de Juan Sebastián de Howitt en su prefectura, Cecilia? El cambio generacional, el cambio de visión. ¿Y eso qué le da? De aprovechar lo que ya tenemos en Tungurahua. Acá ha habido una administración pulcra de los recursos de Tungurahua, ha habido una visión también muy pragmática. La prefectura, más que una institución política, es una institución técnica, así es como la han manejado en estos 18 años, y lo que yo estoy en mi plan implementando o tratando de implementar es justamente es aprovechar toda esa infraestructura que nos deja la actual administración para poder potenciar con nuevas ideas, poder adaptar quizás las nuevas necesidades que tiene Tungurahua. Acuérdate que somos hoy por hoy 182,000 jóvenes en una franja de 16 a 29 años aquí en la provincia de Tungurahua.
Estas personas, estos jóvenes, hombres y mujeres, están y tienen la esperanza de otro tipo de provincia, una provincia más dinámica, una provincia en la que hay otra generación de oportunidades para esos sectores, el sector de la juventud. Me imagino que vas a sostener y potenciar el nuevo modelo de gestión, que ha sido como el puntal o la base del desarrollo de este gobierno provincial. Por supuesto, hay que ser muy coherente con esas políticas y siempre he sido un defensor quizás del modelo de gestión de Chile. En Chile, un país quizás que marca la diferencia en Latinoamérica, es un país que se ha dejado llevar por un modelo de gestión con un norte y con una metodología, con procesos, indistintamente de que vengan diferentes presidentes con diferentes visiones o tendencias o ideologías. Nosotros, si somos electos a la prefectura de Tungurahua, lo que vamos a hacer es mantener sobre todo esa vinculación ciudadana, preguntarle a la gente cómo resolvemos ese problema, cómo ayudamos al desarrollo de las parroquias rurales, que es siempre nuestro foco en la competencia. Es decir, la principal virtud del modelo de gestión implementado por la prefectura de Tungurahua es la participación y la vinculación ciudadana. Después tienes 3 parlamentos, podrías tener 4, podrías tener 5 basados en cada una de las competencias. Eso ya es más de forma. El fondo de todo esto y lo que le da éxito a este modelo de gestión es que es participativo. ¿Y cómo lograr que más gente se integre en esto, justo en estos ejes de trabajo del nuevo modelo de gestión, sobre todo las minorías y los grupos más vulnerables? Bueno, yo creo que ahí es fundamental, en cambio, el conocimiento de la parte política y del paso por la gobernación de Tungurahua. Ahí tienes si bien es una institución pequeña, como lo decía, es una institución que tiene una estructura interesante en territorio. Nosotros debemos tratar, no de copiar, pero sí basado en nuestras competencias, tratar de vincular más gente en territorio, es decir, tener más técnicos en el agro, tener más técnicos para el sector avícola, tener más técnicos especializados en el sector ganadero, tener y dar un paso hacia adelante con los actuales centros de fomento carrocero, cuero y calzado y la granja agrícola en Píllaro. Mi proyecto dice o reza o propone crear un centro de competitividad uniendo estos 3, un centro de competitividad, emprendimiento y encadenamiento productivo. Es decir, lo que te decía y lo que te mencionaba, Fabricio, coger y mantener lo bueno, pero dar ese siguiente paso, innovar con creatividad y adaptar justamente esas necesidades que hoy por hoy tienen los ciudadanos de Tungurahua a una institución que tiene que convertirse en el eje dinamizador de la economía de Tungurahua. Un puntal en tu propuesta es el productivo, el del empleo. Y hay se dice reducir el desempleo juvenil en el 5%. Así es. ¿Cómo? Mira, hay que conocer, hay que visitar, hay que preguntar, hay que caminar con la gente. Nosotros buscamos nuevas oportunidades. Albert Einstein decía que si es que quieres resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Hemos planteado un plan de trabajo de 2 objetivos y de 3 ejes. Estos 3 ejes son los canalizadores de estos objetivos. Una de nuestras principales responsabilidades como próximas autoridades es la reducción de la pobreza. Siempre va a ser uno de los focos de interés de cualquier autoridad. ¿No pasó eso cuando estabas tú en el Estado? Una estructura más fuerte, más grande. Ambato sigue siendo la 3ª ciudad con mayor pobreza. El desempleo, estamos también con mayor desempleo, con mayor extrema pobreza, en Ambato sobre todo. ¿Y cómo reducir el desempleo? Bueno, nosotros desde la gobernación de Tungurahua lo que hicimos fue gestionar recursos en lo que compete al Ejecutivo desconcentrado. Yo recibí una corporación financiera nacional con un presupuesto de 8 millones, la dejé con 42 millones. Entregamos recursos al sistema de cooperativas indígenas de la provincia de Tungurahua. Entregamos más recursos a Ban Ecuador. Gestionamos obras importantes como la ampliación de la carretera Riobamba-Ambato y Ambato-Riobamba, que son dinamizadores de la economía de Tungurahua. Mejoran el movimiento no solamente de personas, sino de mercancías. Nosotros, como representantes del Estado, y en coordinación obviamente con los ministros, acá desarrollamos una política productiva para el desarrollo en conjunto con el ministro Campana, en ese entonces con Santiago León al frente de la CFN, y tratamos de dar ese impulso. Sin embargo, nosotros no
somos ejecutores, nosotros somos coordinadores de política pública. Ahí radica la diferencia con la institución, en este caso, con la prefectura. En la prefectura tenemos presupuesto propio y tenemos competencias en las que podemos ejecutar. ¿Qué proyectos harías puntuales para bajar el desempleo, como se propone el 5%? La creación de nuevas oportunidades. ¿Cómo haces eso? No podemos y no puedo hablar puntualmente de algo si no lo hablo integral, porque este es para poder reducir la pobreza, no te puedo hablar solamente del eje más trabajo, del eje más oportunidades, sino que tengo que hacer un recuento de cómo hemos pensado el tema. Así que me voy a tomar de 5 a 10 minutos. No tanto, pero nosotros planteamos un plan de trabajo con 2 objetivos, la reducción de la pobreza y el pleno empleo, productividad y emprendimiento. Estos 2 objetivos están anclados a los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Quizás somos los únicos o las únicas posibles autoridades que lo hemos visto de una manera tan integral. ¿Cómo cumplir esto? Con estos 3 ejes: más trabajo, más oportunidades, más provincia. Más trabajo, pragmáticos, objetivos. Nos anclamos y nos enfocamos en las 4 industrias claves que tiene Tungurahua: la agricultura, y entiéndase por agricultura también avicultura y ganadería, metalmecánica, cuero y calzado y textil. Si analizamos cada una de estas industrias, vamos a tener como resultado que son las que más encadenan trabajo, mano de obra. ¿Ok? Entonces, con políticas claras de desarrollo, de apoyo a estas 4 industrias, como por ejemplo, la primera que te mencionaba, por lo que estuve con autoridades del Ministerio de Industrias. Ahí le anclo al eje más oportunidades. Nosotros estamos planificando la provincia desde una óptica diferente, no desde las ventajas competitivas, sino desde las ventajas comparativas. ¿En qué radica la diferencia? Una ventaja competitiva. Hoy por hoy el eje vial que tenemos, que se ha desarrollado con muchísimo éxito por la actual administración. Quizás somos una de las provincias que más kilómetros cubiertos de asfalto tenemos. Sin embargo, mañana puede venir una provincia vecina que tiene mayor presupuesto, que decide invertir más en eso y se le acaba la ventaja competitiva a Tungurahua, ¿verdad? En cambio, si nos basamos y nos enfocamos en ventajas comparativas, es algo que nadie nos puede copiar, es algo que nadie nos puede quitar, la ubicación de Tungurahua. Estamos planteando que dentro de este eje nosotros tenemos un proyecto macro que va a apuntar al desarrollo integral de la provincia, que es que se cree el primer puerto terrestre o el primer puerto interno en Tungurahua. ¿Cómo funciona bien? Hay puertos marítimos, puertos fluviales y puertos internos. Nosotros no tenemos una línea férrea que sirva o que sea competitiva para la carga y transporte de mercancías. Sin embargo, sí tenemos una linda base competitiva en el transporte terrestre, es decir, camiones, buses, etcétera. Lo que nosotros queremos hacer es un gran centro logístico, pero adicional de eso, que tenga zonas especiales, es decir, una zona franca y una zona secundaria. ¿Para qué? Para que cada una de estas 4 industrias que te mencionaba, las 4 industrias anclas, pueda generar competitividad. Es decir, la industria de los buses. Hoy por hoy tienen que armar acá los buses con ciertos productos importados, los focos, las plumas, etcétera. Cerca también los asientos, por mencionar 3. Pagan impuestos de eso, es decir, pagan un ad valorem y pagan un IVA y pagan muchas veces un ICE. Cuando se crea este puerto interno con estas 2 zonas que te comento, eso entra al país sin impuestos, entra entre comillas porque no está nacionalizado y entran con un número de cédula o partida arancelaria. Por decirte, los focos entran con 18 03 09 505. ¿Verdad? Pero esos focos, esos asientos, esas plumas, hacen un todo, que es un bus, una carrocería, un producto terminado. Dan un salto de cédula o de partida arancelaria, es decir, de lo que entró con el 18 03 09 505, sale hoy por hoy ya con un 87 20 25, que es el bus completo, pero es producto nacional, entonces ya no paga impuestos más que el IVA o el ICE. ¿Verdad? Entonces generas competitividad aquí dentro del país y permites tener también competitividad para exportar productos ecuatorianos a otros destinos del mundo. Esto adicional genera y atrae capitales nacionales y capitales, no quisiera hablar internacionales, pero sí locales y nacionales,
Esto anclado también a un pedido que nosotros vamos a hacer basados en la ley 020 para que Tungurahua, al tener 4 hidroeléctricas, sea beneficiario de una reducción de la tarifa eléctrica. Acá hay empresas de las más conocidas que pagan cerca de $1 millón al mes en electricidad. Solamente Adelca, que es una empresa a nivel nacional, tiene un consumo de energía de cerca de $4 millones al mes. Si eso le reduces un 10, un 20%, te vuelves en un polo interesante para el capital nacional y para el capital local. Es decir, viene atado a este puerto seco o a este puerto terrestre un sinnúmero de políticas públicas que van a fomentar la estabilidad de estas industrias y que van a generar adicional a eso nuevos emprendimientos. Y ahí viene también una nueva política pública, el encadenar y el dar la oportunidad a productores locales para que provean a estas industrias ya consolidadas. Dentro de esto, ¿cómo se promueve otro de tus proyectos del acceso tecnológico, valor agregado y todo esto? Me encanta que toques ese tema porque es otro, te hablaba del Centro de Competitividad, Emprendimiento y Encadenamiento Productivo. Pero eso sin investigación y sin desarrollo no pasa nada. Las empresas generalmente ecuatorianas invierten muy poco en investigación y desarrollo. No somos creadores de patentes, no somos creadores de tecnología. Solo o solas no las pueden hacer porque es muy costoso. Sin embargo, con políticas públicas claras, desde la prefectura como una de nuestras competencias. ¿Política, por ejemplo? Te cuento. Más la vinculación de las 4 universidades que han ido creciendo poco a poco y ganando prestigio, se comienzan a integrar ciertos laboratorios que están anclados a este eje, más trabajo dentro de las 4 industrias. No vamos a hacer algo que pasó en los años anteriores, que hablábamos de un cambio de matriz productiva y que quisimos hacer, se me fue el nombre, no son aserraderos, quisimos hacer empresas de acero, quisimos hacer astilleros, y que el país todavía no estaba preparado. Yo creo que nosotros lo que primero tenemos que hacer es desarrollar nuestra economía principal, que es la del sector agrícola. Cuando el sector agrícola, cuando la base está bien, es decir, la que más contrata gente, la que más mano de obra necesita, y pasa de tener un bono de 50 o de $100 a tener un sueldo básico, comienza a subir también el nivel adquisitivo de la gente y comienza a empujar la pirámide hacia arriba. Por eso es que nosotros lo planteamos primero así, a generar más trabajo dentro de estas 4 industrias claves, generando nuevos proyectos en el eje más oportunidades y anclando siempre a un eje que nosotros lo llamamos más provincia, que es el de respeto a la gente, respeto a la naturaleza, respeto a los animales. En esto de la producción, de lo agrícola, si tú has cuestionado permanentemente, salieron directores del MAG, me imagino, por estos temas. ¿Qué pasa con lo productivo? Hay un problema permanente de años que es la gente produce pues no tiene a quién vender y lo que ganan y no ganan pocos, se hacen ricos son los intermediarios. ¿Cómo romper esto? Romper los intermediarios es imposible, es muy difícil porque aparte el mundo económico se mueve entre la oferta, la demanda y los intermediarios. Hay quizás a muchas personas que dentro de su modelo de negocio prefieren vender a un intermediario ganando menos, pero que saben que les paga bien y que les paga a tiempo y no salir a conseguir su propio cliente. Sin embargo, en el sector agrícola el problema está en la falta de planificación y en la falta de entender, en este caso, la naturaleza de la propia provincia. ¿A qué me refiero? ¿Y tú le dijiste esto a la gente del gobierno? Pero por supuesto. ¿Y por qué no lo he hablado más de 3 veces al respecto. Incluso puse hasta un ejemplo un poco burdo en el tema. Yo decía, mira, tienes acá el MTOP y tienes acá el MAG. Cuando tienes un deslave en una carretera y tienes un hueco, mañana mandas una pala, mandas un asfalto y está corregido, está abierta nuevamente la vía. En el MAG pasa todo lo contrario. Tú tienes que planificar por lo menos con 1 año y medio de anticipación para comenzar a ver resultados. Entonces, son políticas públicas que tienen que haber y que tienen que existir con una segmentación. No todo el país es igual, no puedes, lo que le resulta a la costa no es lo mismo para la sierra. Por eso te decía, nosotros tenemos que entender la propia naturaleza de la provincia de Tungurahua. Somos una provincia minifundista.
Somos una provincia en la que el espacio de tierra es muy caro. Entonces no puedes tener más de 10 u 8 productos que estén dentro de una estrategia que hemos planteado de economía de escala. Y a todos los demás productos hemos hecho una estrategia de valor agregado, es decir, a un campesino, a un pequeño agricultor que tiene 2.500 metros de tierra y que dentro de esa extensión tiene 4 o 5 sembríos, árboles de fruta o lo que fuere, no le puedes decir sea competitivo porque tienen una estructura de subsistencia. Es decir, cogen el canastito de frutas y van a la plaza y le venden. Es la naturaleza, Fabricio. O sea, no nos vayamos a ningún otro lado. Eso es lo que pasa el día a día. Sin embargo, si a ese pequeño agricultor de 2.500 metros le dices, mire, tengo mercado, porque todo nace de un análisis de mercado. Exactamente, es decir, miren, en el Ecuador se consumen 20.000 toneladas de papa. Nosotros en Tungurahua estamos capacitados y estamos en aptitud para vender o para sembrar 10.000. Vamos a concentrarnos en estas 10.000. Es decir, no hay una tonelada de papa más que se siembra. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Vienen con semilla, como están las políticas públicas ahora, que fomentan la producción y el precio sigue cayendo. Entonces es peor el remedio que la enfermedad. Nosotros tenemos que pasar por una política de planificación. ¿Pero por qué no ha pasado eso? O sea, no, digamos, no es muy difícil entender eso, que hay que planificar, sacar todos los productos y poder vender. Ahora hay una deuda de la misma de gente de quiero como 5 millones de dólares de gente que ha cultivado papa y que no tiene dónde pagar. ¿Por qué no ha pasado eso? Ya, primero ahí hay una irresponsabilidad también de los propios agricultores. Yo fui uno de los que primero me senté con la asociación de Quero. Eso podía ser un problema muy grande, un problema social grande, porque si sumabas y restabas todo lo que debían, prácticamente se perdían cerca de 500 hectáreas de propiedad de los agricultores, Azocuc. Y nosotros analizamos esa problemática que tenían. Hay también una irresponsabilidad propia. Hay un sobreendeudamiento de las diferentes cooperativas que le daban a un mismo núcleo familiar, le daban 2 o 3 créditos y ahí también hubo desvío de fondos. Hay personas que sacaron 40.000, 35.000 dólares y lo que hicieron fue comprarse un vehículo, primero. Segundo, hicimos un análisis con el MAG, con un equipo de técnicos, veíamos que el nivel de productividad de la zona era muy baja. Nos hicimos la pregunta ¿por qué? Comenzamos a investigar y seguían o no tienen buenas prácticas de agricultura en este caso, es decir, siguen sembrando, por decirte, preparando el suelo con cal, siguen preparando para fumigar los cultivos con químicos de etiqueta roja, es decir, todo lo que no se debería hacer, siguen haciendo. Entonces fue un lindo modelo para poder estudiar y para presentar un pilotaje con el que yo estoy hoy por hoy presentando esta estrategia a nivel local en el sector agrícola, para que no pase lo que están pasando estos señores. Tú dices, en realidad, ¿por qué nadie se ha dado cuenta? Yo creo que uno de los sentidos más difíciles de las personas es el sentido común, y cuando uno hace política o está al cargo, en cargo de una autoridad, lo que más tiene que tener es, aparte de humildad, sentido común para poderles apoyar, no ayudar, porque las autoridades no estamos para ayudar a nadie, estamos para apoyar a la gente. A esta misma asociación de Quero, Azocuc, lo que hicimos nosotros incluso fue conectarles directamente con un gran comprador, que es, por respeto no voy a dar el nombre, pero es uno de los compradores más grandes de papa que existe en el país. Y hoy por hoy ya pueden tener esa estabilidad de precios. Depende mucho de ellos, obviamente, satisfacer y cumplir las diferentes necesidades. Hablamos con las diferentes cooperativas, Fabricio. O sea, no es que las cosas se quedaron ahí. Hicimos un plan con ellos, porque ellos tenían un abogado defensor, por decirlo de alguna manera, ante los juicios que estaban ya teniendo algunos miembros de esta asociación. Y se les dio todo ese apoyo para que puedan reorganizar la asociación que también existe solamente en papeles, porque no funge como tal. Es decir, para defender... Falta mucho control también. Pero, o sea, más que control, yo creo que es como todo. O sea, cuando haces algo por cumplir un objetivo político o haces algo de una manera mediocre, al final del día vas a tener
los mismos problemas multiplicados por 100, porque ya no es un productor, sino son 2.500. Lo que nosotros estamos planteando aquí es primero medir la demanda, planificar nuestra oferta y dar incentivos con apoyo en tecnificación, no solamente de riego, sino en maquinaria y en semillas certificadas y en buenas prácticas a estos pequeños agricultores. Y ahí viene también una idea disruptiva que nosotros tenemos. No todos tienen la misma capacidad de comercialización. Lo que nosotros vamos a plantear, obviamente previo siempre a un análisis, es la creación de una empresa pública comercializadora de los productos a los que nosotros planifiquemos acá y que se acojan cada uno de los agricultores. Es decir, si tenemos, y nosotros decimos, podemos colocar 10.000 toneladas de papa, buscamos estas 10.000 toneladas, les damos el apoyo, como te estoy mencionando, con apoyo tecnológico, con semilla certificada, un acompañamiento incluso en la preparación de embalajes y demás, que es como te piden los compradores grandes. Pero a cada uno de estos agricultores, sean medianos, pequeños o grandes, no les puedes pedir que tengan una lavadora ellos de papa o un empacador ellos de papa. Ahí es donde nosotros queremos entrar con esta idea disruptiva para nosotros poder captar esa producción y nosotros limpiarla, nosotros embalarla y nosotros venderla. Es decir, queremos ser realmente un actor importante que apoye al agro. Y posterior a eso, a los 3 o a los 4 años, con esta temática, con esta planificación, uno de mis objetivos como prefecto de Tungurahua es la creación de la primera bolsa de futuros, es decir, de commodities en el Ecuador, así como funciona la bolsa de Chicago, como funciona la bolsa de Rosario en Argentina, donde tú, Fabricio, como agricultor, tienes 1 hectárea, sabes que en 6 meses vas a tener 300 quintales, sales y colocas esa producción. A ti te pagan y tú ya tienes liquidez para poder incluso sembrar y poder seguir en la actividad comercial o en la actividad agrícola. Otra competencia fundamental del gobierno provincial es el agua. ¿Qué tienen planificado en el Tungurahua tendría agua para unos 8 o 10 años máximo con las represas que hay? ¿Qué planificación tienen en el tema de las represas? Bueno, el agua siempre va a ser importante, pero no es el todo de la provincia de Tungurahua. Y te digo esto porque veo, incluso como preocupación desde el lado ciudadano, que muchos de los candidatos se están enfocando solamente en el área del agua y del riego tecnificado. Nosotros, veo que están promocionando ciertos embalses, embalses donde no hay recursos. Eso iba a decir. No hay que ser demagogos. Hay que saber, nosotros tenemos una diferencia, Fabricio, y capaz a mucha gente no le guste nuestra manera de ser, pero nosotros no hablamos del qué, sino del cómo. El agua, la prefectura de Tungurahua crea los embalses, invierte en los embalses. Adicional a eso, tecnifica las acequias y los sistemas de riego, ¿verdad? Para no perder en el momento de que el agua corra o que se transporte. Sin embargo, si tú no cobras por esa agua, si tú no cobras por ese recurso, ¿cómo piensas tecnificar y cómo piensas hacer nuevos proyectos? Hay que ser muy simples, nosotros tenemos y muy pragmáticos, nosotros tenemos esa competencia, pero para poderla desarrollar tenemos que ver una manera sustentable de poder invertir. Lo que he dicho en más de 10 entrevistas, yo cuando llegue a la prefectura de Tungurahua lo primero que voy a hacer es comenzar a medir el agua en calidad y en cantidad para cobrarles a las empresas públicas de los municipios. ¿De dónde se nutre? ¿De dónde tienen ellos el agua potable? De nuestros embalses, de nuestras acequias y de nuestros páramos. Entonces, si queremos tener agua, no al 2015, no al 2020, no al 2025, si queremos tener agua en cantidad y en calidad, tenemos que ser y tenemos que tomar la decisión valiente de decirles a las empresas públicas de agua, señores, ustedes tienen que comenzarme a pagar. Adicional a eso, está en la Constitución y nos da la competencia el propio Senagua, para nosotros poder, mediante sistemas de medidores, poder cobrar y administrar esa agua. A todos, en este caso, a las... encarecer el producto al ciudadano? No tiene por qué encarecerlo, porque, imagínate, EMAPA tiene 52 millones de presupuesto. Obviamente ellos tratan el agua y tienen un proceso, pero de esos prácticamente a un cálculo muy por encima que hemos hecho, nuestro costo sería, o nuestro precio de venta a ellos sería $7 millones.
7 millones de dólares que te sirven ya para hacer solamente MAP, un fideicomiso, que te sirven para tener un fondo, para que podamos apalancar crédito con organismos internacionales o con el propio gobierno, a razón de poder invertir 100 o 120 millones de dólares en nuevos embalses que son necesarios para la provincia de Tungurahua. No hay agua más cara que la que no se tiene, Fabricio. ¿No se construiría ninguna represa en...? No, te hablo primero antes de construir, los recursos? Tenemos que gestionar los recursos. Tenemos un gobierno en el que está en optimización. ¿En qué represa, en qué sector? Chiquicagua está ya en proceso, no solamente que tiene los estudios, sino que ya se está construyendo la primera fase de un túnel que une las dos acequias, que quizás eso es la parte más complicada de este proyecto. Cazagual es un proyecto en el norte interesante también, y Pampas de Salasaca son los tres proyectos que se han hablado y que son 3 proyectos que ya esta prefectura ha trabajado en algo. Pampas de Salasaca también se realizaron estudios, esos estudios hay que adaptarlos, hay que actualizarlos, pero estos estudios ya no reposan en la institución, ya no reposan en la prefectura, sino que tienes en agua. Entonces, obviamente no son proyectos atractivos porque no son generadores de recursos. Adicional a eso, tú construyes una represa de esas y adicional, cada año tienes que aumentar un rubro de mantenimiento. Entonces, no son autosustentables. Nosotros tenemos que ser muy responsables con lo que decimos y más con lo que hacemos. Lo que administramos no es nuestro dinero, administramos el dinero de todos los tungurahuenses. ¿Vas a mantener el fideicomiso con que se maneja el Fondo de Páramos y de lucha contra la pobreza? Hasta el momento sí. No te podría decir que lo vamos a eliminar, porque primero un fideicomiso no es de una persona, son varias instituciones. Lo que uno podría hacer como institución es salirse, pero eso no quiere decir que se elimine. Entonces hay que ser también muy claros en lo que uno habla y en lo que uno dice. Sin embargo, sí tenemos que ver y analizar, sobre todo ya una vez que estemos ahí, qué funcionalidad tiene y ha cumplido, o qué propósito ha cumplido este fideicomiso y cómo efectivamente está sirviendo para lo que fue concebido, es decir, generar desarrollo a través de la conservación de páramos a la gente. A la gente no le puedes decir, oiga, cuide su árbol y obligarle. Tienes que darle fuentes de ingreso que sean sostenibles para que ellos vean y sientan un propósito al cuidar esa agua. Por eso te decía, no hay agua más cara que la que no se tiene. Nosotros tenemos que ser responsables, no podemos ser demagogos. Soy el único candidato que está diciendo esto, cobrar el agua. Todos los demás hablan de obras, todos los demás hablan de que van a ser los 3 a la vez. Eso es imposible porque el gobierno provincial no tiene esos recursos. Y para el gobierno central, en la reorganización de finanzas que está haciendo, tampoco le permite, porque no son proyectos autosustentables que son los que se están priorizando. Entonces hay que ser responsables con lo que uno ofrece. Y en el otro tema, que es la competencia del gobierno provincial del medio ambiente, ¿cuál va? Son el órgano regulador del tema ambiental. Pero, ¿qué gestiones van a hacer para mejorar las condiciones ambientales de Tungurahua? Bueno, primero hay que diferenciar algo. Tú puedes, con una competencia como el control medioambiental, poner un montón de multas y sancionar, o puedes irte por el otro lado, que es no solamente socializar, sino capacitar y ver resultados o ver acciones que puedan, en vez de sancionar, apoyar a la productividad. Yo vengo del sector productivo, como te decía, y si estoy elaborando un plan de más trabajo, más oportunidades, lo que menos podría hacer es sancionar. Ese no es mi carácter. Ya lo hice en la gobernación, y te pongo un ejemplo. En la gobernación, cuando la recibí, el número más alto de clausuras en el mes era prácticamente premiado. Nosotros le dimos la vuelta a eso. Sabemos el carácter emprendedor que tiene Tungurahua y la necesidad que tiene la gente de trabajar y de comer y de educar a sus hijos. Lo que hicimos en ese entonces, Alex Valladares como intendente, fue sentarnos y hacer un catastro primerito de cuáles son los sectores que más apoyo necesitan. Habían, imagínate, tiendas de abarrotes que no tenían permisos. ¿Cómo le cierras a esa señora su local? Lo que hicimos fue socializar, entramos en un plazo de 90 días en los que no solamente les capacitamos, sino que les dimos todo el apoyo para que saquen los permisos necesarios y puedan operar. Lo mismo, con la misma visión, el mismo carácter, la misma actitud, vamos a hacer con el sector productivo. Si bien es un deber de todos cuidar el medio ambiente y contaminar cada vez menos, es también deber de nosotros fomentar la productividad
y el empleo. Entonces, una industria como la del cuero y calzado o la textil altamente contaminante, tú no les puedes exigir a cada uno de ellos que tenga una planta de tratamiento de agua o una planta de tratamiento de lodos. Es decir, hay que, con políticas públicas claras, juntarse con estos empresarios que no son ni siquiera, no son solamente grandes. Tú vas al sector de Picahua y encuentras un sinnúmero de curtiembres y un sinnúmero de fabricantes de guantes en general. Lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer nosotros es ir agrupándoles, es decir, okay, por cada 20, por cada 30 o en este sector vamos a poner una planta de tratamiento, hay que adecentar las diferentes instalaciones y les vamos a cobrar. Es decir, ustedes me van a pagar a mí por tratarles el agua. De esa manera también él y la prefectura comienza a tener otro tipo de ingresos. Quizás uno de los temas más cuestionables que podríamos tener hoy por hoy en la prefectura es el bajo nivel de autogestión en recursos que tiene, teniendo estas 5 competencias. Lo que yo estoy proponiendo es que pasemos en el primer año de 8 millones, o sea, de 1 millón en autogestión a 7 millones, de 7 millones en el segundo año a 10 millones, de 7, nos mantenemos en 10 millones los 3 años y el cuarto año subimos a 12 millones de autogestión, porque cuando terminas proyectos y tienes más agua, si estás cobrando tienes más recursos, porque comienzas a apoyar a la productividad, tienes más impuestos, el impuesto al rodaje, mira, lo que pasa, tienes las mejores carreteras en el país porque pagas 12 dolaritos. Pero no es suficiente para no, sí, eso lo vamos a mantener, no vamos a incrementar. No se va a incrementar. No alcanza, es deficitario, pero tenemos un presupuesto que está dirigido al mantenimiento vial. ¿Cuál sería la obra emblemática de tu gestión? La que digas de esto, con esta obra quisiera que me recuerde. Tengo 2, una sentimental y una técnica. La sentimental es ampliación de la vía Pelileo Baños. Realmente, como prefecto de Tungurahua, eso sería una obra emblemática. Pero no lo pueden hacer. Solo no podemos hacer nada. Nosotros, incluso teniendo las competencias, los rectores son los ministerios. Es decir, si hablas de agua, tienes que tener el visto bueno y la veña de Senagua. Si hablas de planificación en la producción, tienes que tener el visto bueno del MAC, y así en cada una de las competencias. En el tema de la carretera, nosotros no podemos, primero no es una vía provincial, es una vía de la E35, es decir, le pertenece al EMETOP. Sí podemos hacer una especie de acuerdo para tratar de buscar una empresa privada, un consorcio que en administración mixta con la prefectura pueda comenzar a construir con propios recursos. Concesionar, quizás hablar también de una alianza público-privada, eso tendremos que evaluar. El costo de esa vía son aproximadamente en los estudios preliminares de $200 millones, 26 kilómetros, es decir, prácticamente a 10 millones del kilómetro. Entonces, para hacer números absolutos, es decir, hay que ver en qué plazo y dónde está el punto de equilibrio. Es una obra emblemática que aumentaría el turismo, que dinamizaría la economía del sector, sin duda alguna. Sin embargo, hay que ver también la racionalidad de esa inversión. Entonces hay que volverlo a analizar. Tenemos la coyuntura para poder hacer las relaciones con el gobierno. Esa sería la primera obra sentimental. Y la obra técnica que necesita Tungurahua es ese puerto seco, ese puerto terrestre de transferencias que lo estoy implementando en Tungurahua y que al Estado le cuesta cero, que a la prefectura le cuesta cero, solamente es cuestión de gestión. Usted va a la institución o al ministerio rector, que es el EMETOP, le dice, tengo este plan, tengo la competencia, apoye. Le designan o le asignan este primer puerto seco y costó cero, se gastó un par de tinta, un par de hojas y un poco de tinta en el papel. Y luego que usted tiene ese espacio adecuado para crear este primer puerto marítimo, ahí sí concesiona. ¿Y por qué lo digo concesiona? Porque es importante saber cómo funcionan los otros puertos marítimos del país. Ahí tiene usted Cotecom y algunas industrias, que ¿qué es lo que pasa? Ellos son los que ponen la inversión y ellos obviamente son los administradores. Acá la inversión sería mínima, el costo quizás más alto sería el costo de la tierra. ¿Con qué frase quisieras que te recuerden? Honesto. ¿Qué pasó con los 4 Juanes?
2 capítulos, no hay más capítulos. Me tomo agua. ¿Trajo problemas? No, para nada. Momentos. Mira, Los Cuatro Juanes sale de una conversación de café. Decimos, ¿cómo rescatamos esos valores de los tres Juanes? ¿Cómo le inspiramos a través de eso a nuevas generaciones que quizás muchos de ellos ya ni siquiera se acuerdan? ¿Y tú eres del cuarto Juan? No, para nada. El cuarto Juan Porque para... eso es lo que cuestionaban. No. Hay una coincidencia con mi nombre, obviamente, pero si tú ves en la saga o en la serie, el dueño de la cafetería se llama Juan. Entonces, siempre marcando el respeto Pero va a haber más de los capítulos. tres Juanes. Si es que yo voy a ser prefecto, sí. Se quedaron los 2 primeros. Ahí se quedan los 2 primeros, aparte estamos en época electoral y tenemos que estar concentrados en ganar esa prefectura. Sin embargo, te termino de contar el plan integral que nosotros tenemos con estos 4 Juanes o con la serie de los 4 Juanes, es rescatar los valores y la herencia de los 3 Juanes en la juventud que diga, oigan, por lo menos, ¿quiénes eran los otros 3 Juanes? Porque a este medio le conozco, pero ¿quiénes son los otros 3 Juanes? Entonces comienzas a vincular una serie de actividades, como por decirte, premiarle a la parroquia más limpia, a la parroquia más ordenada y a la parroquia que mejor cumpla y administre sus dineros. Esa es una de las competencias que nosotros tenemos desde la prefectura o a su vez a uno de los barrios y le premias con un cartelito de la parroquia de los 4 Juanes. ¿Por qué? Porque rescate sus valores de limpieza, de cultura, de armonía. Es un proyecto que lo tenemos, que hay que madurarlo y hay que trabajarlo. ¿Qué opinas de los otros candidatos a prefecto? Yo creo que todos tienen su expectativa de trabajar por la provincia. A unos les conozco más que a otros. Sin embargo, si no estaría de candidato, no votará por ninguno de ellos. Por si acaso te voy a preguntar. No votará por ninguno de ellos. Si tú tuvieras que escoger entre Eloy Alfaro, García Moreno o Velasco Ibarra, ¿con qué personaje? Eloy Alfaro, sin lugar a dudas. Eloy Alfaro marcó una diferencia en la época o en la vida republicana del país. Fue un general rebelde con una visión realmente no solamente pragmática, sino con una visión futurista. Continuó también una de las obras más emblemáticas que ha tenido el Ecuador en ese tiempo, como fue la construcción del ferrocarril del Ecuador. Si tendrías la oportunidad de conversar con un personaje histórico, ¿con quién decidirías conversar? ¿Histórico, internacional o nacional? Cualquiera, el que quieras tener de frente y conversar una noche. Me encanta la visión que tiene Barack Obama. Me identifico mucho con el pragmatismo y con su forma de ser. ¿Me puedes decir 3 libros que marcaron tu vida? El Padrino. Quizás fue el primer libro que lo sentí. Me gusta el Principito. El segundo libro que me encantó fue el Padrino. Y un libro especial que no muchos quizás lo deban haber leído. Se llama La teoría de los modelos mentales del doctor Lair Ribeiro. Quizás es el que inicia con todos los estudios de programación neurolingüística que ahora desencadenan en todo lo que es neuromarketing y las neurociencias. Juan Sebastián, te quiero agradecer por el tiempo, por haber conversado con Diario La Hora y por nuestro intermedio con los ciudadanos también. No, a ti siempre es agradable conversar con un periodista de tu talla, un periodista que sabe hacer periodismo pragmático, que es lo que a la final buscamos no solamente los ciudadanos, sino también en nuestro espacio de autoridades. Muchas gracias. A ti, Fabricio. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, @lahora_tungurahua, de leernos todos los días en nuestro medio impreso o en www.lahora.com.es, porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber. Southeast DX3.
Encuéntralo en Automecano.